¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ocho León, bienvenidos a Analízale. La propuesta que les traemos es hablar de la ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León, unos retablos que hunden sus raíces en el siglo XVI, justo coincidentemente en la década de los años 40 y 70, de forma coetánea al Concilio de Trento entre 1545 y 1563. Para su configuración estilística, digamos que de los aspectos estilísticos, formales, incluso formales, tienen unas ciertas similitudes con el libro de Diego de Sagredo, con la obra de Diego de Sagredo, que fue realizada en 1526, así como un gran repertorio de estampas, de grabados, que muchos de ellos se encontraban en los talleres de estos escultores y estos pintores de los retablos del este de León. Estos retablos, digamos que desde el punto de vista conceptual, tienen una cierta dogmatización, servían para la catequesis, era ese gran formato bíblico para aquellas personas que no estaban ilustradas, puesto que hay que recordar que muchos de ellos no sabían ni tan siquiera ni leer ni escribir. En cuanto a su elaboración, digamos que tiene una configuración de carácter multidisciplinar, había estofadores, entalladores, pintores, escultores, imagineros, es decir, una amplia gama de personas que participaban en la realización de este tipo de retablos. En cuanto a la autoría, desgraciadamente no tenemos todos los contratos a nuestra disposición, pero sí nos ha dado la posibilidad de poder discernir aquellos en los que se encontraba los más relevantes, como Juan de Angés o Guillermo Doncel. De la misma forma, hay autores quizás menos relevantes, pero también de una fuerte categoría, como Piers de la Fuente, Juan de Villacorta, Cristóbal de Colmenares o incluso Martín de Alonso. En cuanto al emplazamiento de los edificios, de estas iglesias, digamos que hay una amplia franja en el este de la provincia de León, de norte a sur, que iría desde las cercanías de Cistierna, que digamos el más próximo estaría Yugueros, hasta llegar a Gordaliza del Pino, en las proximidades de Sagún. Todo ello desplazándose a través de estos 10 emplazamientos que les acabo de relatar. Este es un poco el planteamiento general que les quiero contar hoy aquí en Analízale, y todo ello lo vamos a desgranar y analizar pormenorizadamente en nuestra mesa de debate. Hoy en Analízale, la ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en nuestra mesa de debate con el tema que les había anticipado en nuestra presentación. Hoy en Analízale vamos a hablar de la ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León. Y para comentar todas estas cuestiones nos acompañan nuestros dos primeros invitados. A mi derecha tengo a Ignacio Robles García, alcalde de La Ercina. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? Bueno, estamos luchando por la zona, por la comarca y por el ayuntamiento. Que no es poco, ¿verdad? Que no es poco. Y también nos acompaña Jesús Revilla Romero, secretario de la Asociación Cultural Valle de Escapa. Buenas noches. ¿Qué tal todo, Jesús? Pues bien, luchando por el patrimonio. Bueno, pues con eso me quedo, luchando con el patrimonio. En este caso, una pregunta genérica para los dos. En esta ruta de los retablos renacentistas del este de la ciudad de la provincia de León, en primer lugar, me gustaría contextualizar un poco para nuestros espectadores, porque seguro que hay gente que no sabe de lo que estamos hablando, otros sí, pero me gustaría, ¿qué es, Jesús, esta ruta de los retablos del este de la provincia de León? Bueno, pues esta ruta es poner en valor el legado que dejó Juan de Juni a su paso por la provincia de León, porque Juan de Juni viene de Joigny, un pueblo francés de la Borgoña, pero viene él y viene un montón de pintores, escultores, hasta cerrajeros trae, y se instala en León Juan de Juni, en el cual tenemos en San Marcos. Estamos trabajando en San Marcos, sí, efectivamente. Tenemos ahí dos relieves, el descendimiento y dentro está el nacimiento, me parece. Sí. Después Guillén Dolcel hace la sillería, en el cual interviene algo Juan de Juni, que hace la silla del obispo, y después, bueno, Juan de Juni marcha a Medina de Río Seco y a Valladolid.
¿Qué ocurre? Que, digamos, que Guillén d'Orsay, Jean de Arnés, Esteban Jordán también viene, y se ponen a hacer una serie de retablos renacentistas en el este de León, creo yo, por la influencia que tiene el monasterio de Santa María de Trianos, de la Orden de los Predicadores, que está cerca de todos esos pueblos, y entonces ocurre que ha habido una crisis muy grande en esos pueblos por la sequía y las malas cosechas, y viene unos tiempos de esplendor relacionados con la mesta y unas buenas cosechas. Entonces ellos contratan a los mejores, que pueden ser Guillén d'Orsay, Jean de Arnés o discípulos de Esteban Jordán, que Esteban Jordán está en Valladolid trabajando para la orden, y estos discípulos andan por ahí. Entonces, el dinero que tienen con la mesta, que la mesta es muy importante, porque bueno, va toda la lana, digamos, va a Flandes, donde se hacen los tapices, que después vuelven aquí, y nos han dejado ese legado. Ese legado estaba totalmente desaparecido, digamos, para el público, y hoy en día, pues bueno, gracias a la Consejería de Cultura... Ahora comentaremos los artistas, los intérpretes, la gente que colabora en todo ello, y una parte de esto lo tiene también Ignacio. Nos comenta acertadamente Jesús, nos contextualiza un poco el tema de los retablos. Tenemos que hablar también que se enclavan en el siglo XVI, en pleno Concilio de Trento, en 1563, 1575, y yo te quería preguntar, Ignacio, ¿qué incidencia tiene de cara a tú como alcalde de una localidad en la cual hay uno de estos retablos, más concretamente en Yugueros, como pudimos el otro día contemplar en nuestra ruta privada que hicimos? ¿Qué incidencia tiene a nivel institucional o a nivel de pueblo este tipo de patrimonio de la ruta de los retablos? Lo primero que hay que decir es que efectivamente estamos uniendo dos zonas importantes que se relacionan con dos ríos, que es el Cea y el Esla. Para las personas que nos vienen a visitar es muy importante porque damos a conocer dos paisajes completamente distintos. El paisaje de llanura, el paisaje más grande de tierra de campos, y el paisaje de la montaña. Por tanto, con dos economías que han ido evolucionando desde la Edad Media hasta la actualidad. La incidencia en todos estos pueblos, yo siempre digo que el retablo, las iglesias, es un reclamo para ver efectivamente la evolución de la economía desde la Edad Media hasta la actualidad, desde una economía de agricultura, de ganadería, de minería y su desaparición. En el caso nuestro de la Ercina, pues la minería desaparece en 1966 y eso ha dejado una huella tremenda en la zona, hasta el punto de pasar de 2.200 habitantes, 14 pueblos, a en la actualidad tener 430. ¿Cómo repercute el tema de los retablos? Repercute lógicamente el tema del patrimonio, el conocer el patrimonio religioso en este caso, pero también hay que aprovechar para el patrimonio arquitectónico, el paisajístico, etcétera, etcétera. ¿Cómo está repercutiendo? Bueno, en primer lugar, dando a conocer ese patrimonio, y las personas que vienen y lo conocen, lógicamente hacen un gasto, llevan algunos productos de la zona, y lo más importante es el impacto que crea en las familias, porque cuando vienen en una excursión, generalmente después aprovechan para venir en familia y verlo y difundirlo, que es, yo creo, que la mejor propaganda. Al hilo de lo que nos está comentando también Ignacio, también tenemos a través de videoconferencia, a través de Zoom, a la viceconsejera de Acción Cultural, a Mar Sancho San, que también nos puede dar nos puede hacer alguna reflexión sobre lo que estamos hablando. Mar, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de acompañaros. Hola, un placer tenerte aquí. Bueno, has escuchado las opiniones tanto de Ignacio como de Jesús. Me gustaría preguntarte, Mar, ¿qué incidencia tiene a nivel institucional este tipo de ruta, en este caso concreto la ruta de los retablos, y cómo impulsáis desde la Viceconsejería de Acción Cultural este tipo de iniciativas? Es una iniciativa muy propicia en distintos contextos. Por una parte, en el que tiene que ver con lo patrimonial,
en resaltar y el poner en valor una serie de retablos valiosísimos que vienen desde aquel esplendor del pasado que mencionaba Jesús Revillán y que han llegado hasta nuestros días en unas condiciones correctas, pero donde también es necesario llevar a cabo tareas de conservación y de reparación y restauración en muchas ocasiones. Es decir, que es perseverar el pasado para que sea nuestro presente y llegue a nuestro futuro. Y esa belleza del pasado, en este caso además, se convierte en un revulsivo turístico y en una herramienta también para los pequeños pueblos, pues que muchos de ellos son pequeños en tamaño, aunque sean grandes en espíritu, de los que albergan estos maravillosos retablos. Y en ese sentido, quiero destacar algo que es fundamental, y es que esta iniciativa es una iniciativa de una asociación donde hay involucradas personas amantes del patrimonio, vecinos también de las propias localidades, y eso, sin duda alguna, hace que sea uno de los modelos de gestión patrimonial más óptimos en el que después las administraciones hemos de acompañar, pero si es la propia sociedad la que se preocupa y la que se ocupa de divulgar estos retablos, están haciendo las cosas muy bien y por eso tenemos que apoyar y tenemos que acompañar desde las administraciones públicas. Y en ese sentido, poner de manifiesto que esa gestión de los retablos busca, por una parte, su restauración en la colaboración también con la diócesis, que es la titular de los mismos, pero la tarea de divulgación, de relatar la historia de cada uno de los elementos y de las imágenes que conforman el retablo por parte de personas muy involucradas, y el acompañarlo también, y esto es algo importante, de actividades culturales como visitas teatralizadas, conciertos y actuaciones teatrales, hace que esos retablos sigan cobrando vida cada día y que por lo tanto se conserven como han de conservarse y se visiten más aún de lo que se visitan. Bueno, nos alegramos mucho, Mar, de lo que nos cuentas, de esa implicación por parte de las instituciones, y haces esa combinación también desde el punto de vista civil, eclesiástico y, por supuesto, institucional. Me gustaría que me hicieses, para finalizar tu intervención, una reflexión de cara al futuro. ¿Qué previsiones tenéis? Como tú bien has apuntado, no todos los retablos se encuentran en las mismas condiciones. Hay, evidentemente, cuando decimos la ruta privada, hay retablos que están mejores y otros no se encuentran en un estado demasiado bueno de conservación. Y me gustaría saber qué previsiones tenéis de cara al futuro, de cara a una posible rehabilitación, de cara a una posible mejora de esos retablos. Pues desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León tenemos precisamente un programa para la restauración de ese tipo de bienes que son propiedad de las diócesis, y para ello, con todas las diócesis y concretamente con la diócesis de León, tenemos un convenio firmado para determinar cuáles son las actuaciones que en la provincia de León se van a realizar cada año. Así que la voluntad es que estos retablos puedan tener cabida en ese tipo de actuaciones y puedan lucir en su máximo esplendor, porque todos ellos son en verdad esplendorosos. Vale, pues muchísimas gracias, Mar Sancho Sanz, viceconsejera de Acción Cultural. Un placer tenerte aquí y gracias por atender la llamada de la 8 León. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Bueno, me alegra de escuchar que por parte de las instituciones públicas también hay una cierta implicación, porque aquí tenemos representaciones de la sociedad civil, en este caso por Valle de Escapa y en tu caso por los propios ciudadanos que tú representas como alcalde, ¿no? ¿Qué acciones se pueden emprender para mejorar? Porque yo sí que me he dado cuenta de lo que le comentaba a ella, que no es homogéneo, digamos, el patrimonio. No vamos a decir nombres porque yo creo que quedaría mal, pero sí que todos conocemos que hay retablos que están en mejor o peor estado. ¿Cómo se puede crear esa cierta homogeneidad dentro de los retablos para que exista un cierto criterio a la hora de verlos? Cualquiera de los dos puede contestarme. Bueno, a ver, tampoco voy a decir los nombres, pero quedan dos retablos sin restaurar.
que son, bueno, el de Villaselán y el de Celada, y hay que constatar que uno de los mejores artesonados góticos de la provincia de León está en el de Villaselán, como le viste el otro día. Además, magnífico. Sí. Además, un ejemplo magnífico. Las pinturas que nos enseñaron, que y aparte que además coincide, el emplazamiento está justo en el mismo área, en la parte del ábside, con lo cual sería estupendo una rehabilitación conjunta. Entonces quedan esos dos, vamos, y yo confío en la Junta de Castilla y León y en el Obispado de León que lleguen a un acuerdo y por lo menos uno de los dos se pueda restaurar, porque tenemos ahí el de Celada, que es ya después del Concilio de Trento, y como bien vistes, la dinámica del retablo es totalmente opuesta a los anteriores del Renacimiento. Que incluso tenemos ahí al ángel de la guarda, que el ángel de la guarda pocas veces se va. Es verdad, le vimos, sí. Le vimos. Entonces, bueno, pues ese es lo que hay. Ignacio, ¿cuáles son esos retos que desde el Ayuntamiento de La Ercina tenéis previstos para relanzar esta ruta de los retablos o previsiones? Porque bueno, yo querría primero remarcar las palabras de la viceconsejera, porque sí que es verdad que si existe esta ruta y que sería bueno incluso ampliarla a algunos más, que es el caso del Ayuntamiento de La Ercina. El retablo de Yugueros es un ejemplo de esa colaboración. Es decir, para que se hagan una idea, yo en el año 2006 le llevé, en aquel momento era la consejera de Cultura, Silvia Clemente, le llevé en un sobre el serrín de parte del retablo, es decir, estaba en un estado lamentable. Posiblemente desde el año 2006, si no se hubiese actuado, hubiese desaparecido ya en un estado que no se podría visitar en estos momentos. Gracias a la Junta de Castilla y León, el retablo de Yugueros se restauró por un valor importante, salió en el concurso en 91.000 euros, y se restauró in situ, es decir, en la misma iglesia y demás, ¿no? Gracias a eso estamos ahora disfrutando de ese retablo. Es, por tanto, una colaboración de la Junta de Castilla y León, es también la colaboración de instituciones como la Diputación de León, el Ayuntamiento, que también colabora, y, por supuesto, el vecindario, los pedáneos, y demás. Y el obispado, ¿no? Que también tiene, y el obispado, por supuesto, estaba hablando, claro, el obispado, entre otras cosas, es el titular. Son los por titulares tanto, para que todo esto funcione, pues es la rueda, el engranaje tiene que ser perfecto, porque si no, la cosa se complica, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea potenciar la ruta, incluso ampliarla por estos retablos, porque es verdad que ahora casi les estamos explicando desde el punto de vista artístico, que también es verdad, tienen un gran valor. Pero tú mismo antes has comentado que todos estos se hacen en un periodo del Concilio de Trento, de 1545 a 1563. Y estos retablos tienen una función docente en aquel momento. La gente no sabía leer ni escribir. Sí, evidentemente servía para dogmatizar, para servir un poco desde el punto de vista académico, ¿no? El día del 25 de diciembre, el nacimiento, el día de la ascensión. Una especie de catecismo, ¿no? Claro, el sacerdote le era muy fácil enseñar al pueblo a través de las tablas, ¿no? Quería hacer un inciso, Ignacio, para los dos, sí. En cuanto has comentado la parte teórica, que en este caso, digamos que desde mi punto de vista, la mejor publicación que hay sobre ello es la que hicieron los profesores Joaquín García Nistal y Vanessa Jimeno Guerra, que bueno, por distintas cuestiones hoy tenía la agenda muy ocupada y no han podido acudir, pero sí que creo que es de justicia el resaltar esa guía, que me parece la más destacada que hay, además de esta ruta de los retablos, que sí que quiero también que luego comentemos un poco sobre ella. Incidiendo sobre el tema de la potenciación, también tenemos una opinión de David Fernández Cuesta, que es divulgador del patrimonio de Valcavado del Páramo, que nos va a contar un poco cómo es esa potenciación y qué servicio hace a la comunidad el hecho de mantener esos retablos en plena forma, digamos. Hola, buenas noches. Pues yo creo que la ruta de retablos renacentistas en León ha conseguido potenciar a la comarca, a los pueblos que la integran, desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista cultural. Y es que muchas veces se nos vende la cultura, o
la gran mayoría de nosotros pensamos en cultura y únicamente pues pensamos en grandes museos, teatros, cine, ese tipo, catedrales, grandes palacios de capitales, y no se habla mucho de la cultura y del patrimonio rural. Realmente, en nuestras iglesias, en las iglesias de los pueblos de León, como es el caso de los pueblos que integran la ruta de retablos renacentistas, tenemos verdaderas joyas que son desconocidas para el gran público. Y esta ruta ha conseguido poner en valor que hay un gran patrimonio en este caso de estilo renacentista, que gran parte no lo conocía y que incluso en estas localidades muchas veces no se valoraba. Ha tenido que venir gente foránea a decir a la gente del pueblo que verdaderamente el retablo que tienen es algo a tener en cuenta, que no es un retablo más. También desde otro punto de vista, y es que se ha conseguido a través de la ruta que la economía de esos pueblos no esté basada únicamente en el sector primario. Todos pensamos en esta comarca de Tierra de Campos y cercana a la montaña, desde un punto de vista económico, sabemos que cuenta con escasa industria y todos pensamos que la actividad económica pues es exactamente agricultura y ganadería. Y a través de la ruta lo que se consigue es que vengan turistas y que esos turistas consuman en esos pueblos. Que al fin y al cabo el turista tiene que pernoctar, tiene que alojarse en un hotel, en una posada, tiene que comer en un restaurante, probar la buena y rica gastronomía de la zona, esos quesos maravillosos, esos vinos, y eso pues también ayuda a todo, es un conjunto, no nos podemos quedar únicamente en un pequeño impacto. Bueno, creo que David nos ha planteado un planteamiento general, una visión general de lo que es esta ruta, y me gustaría, para finalizar, tanto a Ignacio como a Jesús, hemos manifestado este pequeño folleto que hay aquí. Me gustaría saber, para aquellas personas que quieran visitar la ruta, es decir, nos están viendo muchas personas de toda la provincia de León y probablemente se extrapole al ámbito nacional, ¿cómo deben de hacer para ponerse en contacto, con quién deben de hablar para hacer esta ruta que decíamos prácticamente desde Cistierna a Sagún o de Sagún a Cistierna? Bueno, pues se pueden poner en contacto con la oficina de turismo de Sagún o de Cistierna, y a veces se ponen en contacto con la asociación a través de redes sociales y se les facilita el teléfono de los guardianes del patrimonio, que entre comillas son las personas bonito nombre. Que tienen las llaves de las iglesias y las que abren las iglesias, que incluso se los explican, porque ya han tenido ellos la propia valoración a través del libro de Joaquín y de Vanessa, de poder leer un poco y bueno, y les da vida. O sea, el problema es que antiguamente las iglesias se abrían solamente para funerales, así es. Y hoy en día, bueno, pues la gente de los pueblos está muy implicada y tienen ganas pues de venir, que voy, que tal. Lo que decía David, ¿no? El hecho de que sea una conciencia cultural, una conciencia social y que no todo se base en una industria agraria, que es lo que tenían los pueblos. En este caso concreto, Ignacio, en tu caso solo tenéis un lugar, un emplazamiento que es Yugueros. ¿Es fácil el acceso para ver ese retablo? El acceso es muy fácil porque, como ha dicho Jesús, están en las oficinas de turismo en Cistierna, pero además en la guía aparece mi teléfono personal, o sea que, y yo pues recordando viejos tiempos de profesor, no hay cosa que más me agrade que explicar el retablo. Y de los valores que decía antes David, creo que hay que también destacar uno de ellos, y es que el pueblo ha comenzado a tener orgullo por su retablo, por su iglesia, enseñárselo a los demás, y cuando salen del pueblo pues se lo dicen a los amigos, a los compañeros, la importancia que tiene el retablo. Repito que eso nos sirve también para explicar un poco
todo lo que es la economía, las tradiciones del pueblo, porque no hay que olvidar que la Iglesia era el eje central de la vida de los pueblos. Entonces nos sirve para explicar un poco lo que era el mayordomo, las visitas pastorales, las tradiciones desde el bautismo, la presentación de la madre a los 40 días en el templo, bueno, que eso hasta lo viví yo, la catequesis, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso, casi, para mí, no solamente es un orgullo, sino que es la máxima satisfacción de podérselo explicar a la gente que va y también a las generaciones futuras. Nosotros somos responsables de transmitir la herencia que hemos recibido. Pues con ese día me quedo, con esa transmisión de cultura, con esa transmisión de valores, y que os deseo a los dos que tengáis un buen verano de cara a esta visita de los retablos y que realmente suponga un impulso económico y un impulso patrimonial, y que no solamente se quede en eso, en unas buenas intenciones, que en algunas ocasiones pasan estas cuestiones. Y yo creo que desde aquí, desde la 8 León, este programa precisamente intenta relanzar, intenta divulgar, intenta impulsar este tipo de iniciativas. Ignacio Robles García, alcalde de la Ercina de Llogueros, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias a vosotros y gracias a la televisión, porque efectivamente es lo mejor que puede hacer la televisión de León, la prensa de León, es difundir el trabajo que se está realizando, que repito, que nuestro trabajo es mínimo comparado con todo lo que están haciendo las instituciones. Para eso estamos, para ayudar. Muchísimas gracias. Y Jesús Revilla Romero, secretario de la Asociación Cultural Valle de Escapa. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti y a la 8 de León por dejarnos este espacio para hablar. Y bueno, como visteis el otro día, la gente de los pueblos está ilusionada. Ilusionada, y además que nos dio un buen trato y nos tratamos fenomenalmente. Pues eso es. Hasta nos vinimos con regalos para casa, y con un queso estupendo. Eso, y bueno, pues toda la gente va a recibir el mismo trato. Bueno, pues gracias a los dos. Vamos a hacer un pequeño receso en este programa de la Ruta de los Retablos Renacentistas de León. Hacemos un receso, volvemos en un momento. Hasta ahora. Nos encontramos ya en nuestra segunda parte de Analízale, la ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León. Y en este caso me acompañan los segundos invitados. A mi derecha se encuentra Iván González Sánchez, adjunto a la dirección del Museo Catedralicio y Diocesano. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Javier. Bienvenido otra vez a esta casa. Te vimos el otro día en el Día de los Museos y nuevamente te hemos invitado y tú amablemente has acudido a la llamada. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y nada, pues aquí estamos otra vez. Y Marcelino Fernández Ibáñez, presidente de ProMonumenta. Hola, buenas noches. Me gustaría en primer lugar felicitarte por ese nombramiento como hijo predilecto de la ciudad de León. Muchas gracias. Que ya lo he hecho en privado, pero bueno, me gusta también hacerlo en público. ¿Y cómo se siente uno con ese reconocimiento? Pues hombre, es un honor, ¿no? Un honor y una responsabilidad también, ¿eh? Hombre, claro, a partir de ahora ya, bueno, tú siempre has sido muy moderado en tus actuaciones, me imagino que ahora todavía más, ¿no? Hay que ser preciso en todo ello. Espero seguir siéndolo. Bueno, pues enhorabuena desde la 8 de León y enhorabuena a nivel personal también. Muchísimas gracias. Iván, una pregunta para ti. Hemos hablado anteriormente con instituciones de carácter público, con Mar, con Ignacio, y queda otra pata de toda esta pieza del puzzle tan importante, que es quizás la más importante porque la titularidad de todo esto lo tiene el obispado. Y me gustaría saber qué opináis de esta iniciativa, de esta ruta de los retablos. Bueno, pues desde el Museo Catedralicio Diocesano, desde la institución a la que yo pertenezco, estamos encantados de que se promueva todo el tipo de rutas. Por ejemplo, nosotros somos un museo donde probablemente hasta este momento era el mejor lugar para observar, para difundir, para contemplar el patrimonio de León en el siglo XVI, patrimonio religioso de León del siglo XVI, y afortunadamente ahora con esta ruta tenemos un museo al aire abierto en 70 kilómetros, hay 10 retablos, o sea, cada 10 kilómetros, cada 7 kilómetros hay un retablo. Entonces, bueno, pues es una iniciativa positiva. Entonces, todo lo que sea, por supuesto, fomentar el patrimonio,
patrimonio religioso y el conocimiento del mismo, personalmente me parece fenomenal. Nino, tú como representante de Promonumenta, ¿qué opinión tienes de la ruta de los retablos y cómo desde la asociación se puede impulsar todavía aún más esta ruta? Bueno, Promonumenta hace años, no sé si son 3 años o yo creo que estábamos en la pandemia, me llamaron Jesús Revilla y Ramón Pozas de Valdavida para exponerme el tema. Bueno, nos pareció que iba en línea con lo nuestro y ¿nos podéis echar una mano? Adelante, aquí estamos. Una de las primeras cosas que hicimos fue ver a don Máximo Gómez Rascón, entonces era el que llevaba patrimonio, se los pusimos y le pareció muy bien, dijo, adelante, sin problema. El sacerdote que hay allí, don Andrés, también se agregó al tema. Empezamos a visitar los pueblos, fuimos a Valladolid a la Junta, a la Diputación, a movernos, incluso fuimos a Madrid y la ruta se ha puesto en marcha, con trabajo, pero se ha puesto en marcha. Y hoy está funcionando, la ruta hoy está funcionando, está viniendo gente. El lunes nos lo decían las señoras. Dice, cuando estuvimos haciendo la ruta nosotros. Dice, hacía años que no entraban autobuses por aquí y ahora entran. O sea, los pueblos que todo el mundo sabe que se están quedando despoblados y pues esto nosotros creemos que es un revulsivo que puede ayudar a que el bar no cierre, el restaurante, la casa rural y que se mantenga la población. Y eso es lo que nosotros nos lleva el meternos en estos asuntos de patrimonio. Hay una reflexión que nos ha dejado David Fernández Cuesta, que antes le vimos a través de un Zoom, de un vídeo que nos grabó, que es divulgador del patrimonio de Valcavado, que nos hace una reflexión con respecto a la dificultad de acceso para localizar a la gente con las llaves y que les pueda abrir. Y quiero que lo escuchéis y al hilo de lo que él nos cuente hacemos un pequeño debate sobre ello. Muchas veces el gran reto que nos encontramos en este tipo de rutas, en la ruta de retablos renacentistas, es conseguir ver esos retablos. Es cierto que cuando nos encontramos con excursiones organizadas de grandes grupos que ya han estipulado una fecha de visita, un horario, es bastante fácil, pero a la hora de realizar una ruta espontánea, es decir, me pongo en el caso de alguno de los peregrinos, porque es una zona de tránsito, como bien conocéis, del Camino de Santiago, alguno de los peregrinos desee realizar la ruta, el ir a un pueblo y encontrarse la iglesia cerrada, no tener el contacto de la persona que tiene la llave para poder abrirle y mostrarle la iglesia, es uno de los retos de este tipo de rutas, que también vemos en la ruta a la que pertenece mi pueblo, en la de artesonados mudéjares a lo largo de la Vía de la Plata. Y es uno de los aspectos que hay que intentar pulir y trabajar en ello para mejorarlo, porque realmente, como he comentado anteriormente, hay que poner en valor el patrimonio rural, pero el patrimonio, el arte, si no se contempla, no sirve para nada. ¿Para qué serviría unas meninas de Velázquez si nadie las pudiera contemplar? Si estuviera encerrada en una sala y nadie pudiera observar el cuadro. Pues lo mismo pasa con los retablos renacentistas. Ese es el gran reto, el conseguir hacer accesible la ruta, hacer que cualquier persona que se pase por el pueblo en cualquier momento pueda tener a alguien dispuesto a mostrarle la iglesia y explicárselo, porque eso es otro de los problemas con los que nos encontramos. Muchas veces desde el punto de vista institucional se apuesta porque sean las propias personas del pueblo las que se encarguen de ello, pero no se les da formación. En Valcavado, en nuestro caso, pues principalmente Roberto y un servidor, pues somos los que nos hemos dedicado un poco a esa labor y hemos hecho un poco una especie de tesis sobre la ruta a la que pertenecemos y sobre lo que es la técnica constructiva de este tipo de armaduras.
Y en la ruta de retablos renacentistas ocurre lo mismo. Al fin y al cabo, el señor mayor que tiene la llave de la iglesia y que consigue pues abrírtela para hacerla visitable, muchas veces no te sabe muy bien explicar en qué consiste el retablo, cuáles son las diferentes imágenes, las diferentes escenas que se pueden observar en él, que explican, que simbolizan. Y eso es uno de los grandes retos que desde el punto de vista institucional es muy bonito decir aquí tenemos una ruta de retablos renacentistas, pero a lo mejor no formar o no poner a alguien profesional para que la muestre. Bueno, hemos escuchado atentamente lo que nos dice David, que es un chico que yo le tengo mucho aprecio porque es una de esas personas súper joven, tiene 23 años. Empezó con 14. Empezó con 14 cuando puso el dedo en la llaga, al igual que está haciendo aquí ahora, cuando realmente se quejó de cómo estaba el estado de su artesonado allí en su pueblo en Valcavado, y a través de una iniciativa de crowdfunding, de recabar fondos, consiguió un montón de dinero y le han hecho caso, con lo cual a mí me parece que es muy meritorio que un chaval que además no tiene nada que ver con las humanidades, creo que académicamente es ingeniero aeronáutico, con lo cual es un auténtico portento y nosotros aquí le tenemos siempre mucho cariño y estamos muy atentos a sus reflexiones. Y a lo que quería ir, yo creo que pone un poco el dedo en la llaga. Sí. El dedo en la llaga, que todo está muy bien, tenemos aquí un conjunto de representaciones de asociaciones de Pro Monumenta, de Hispania Nostra, de Valle de Escapa, ámbito eclesiástico, pero claro, el problema en el día a día, a mí me lo han contado mucha gente que me llama a la tele y dice, oye, que todo esto está muy bien, pero que luego me encuentro con la dificultad de cómo entro, cómo localizo a quien tiene la llave o cómo se puede solucionar esto. Entonces, quisiera saber vuestra opinión y qué respuestas tenemos a ello. Iván, por ejemplo. Bueno, pues completamente de acuerdo con lo que dice David y desde aquí reconocerle el mérito de la ruta de los artesonados. Y es verdad que en esta ruta de los retablos pues sucede algo bastante complejo y similar, ¿no? que es quién abre la iglesia, cuándo se abre la iglesia, en qué momento se abre. Solo cabe una solución, que es el acuerdo institucional. Todas las instituciones han de ponerse, sentarse y llegar a acuerdos y remar en las mismas direcciones para que, lógicamente, el patrimonio leonés, en este caso el patrimonio del este de la diócesis leonesa, que pues esté abierto y si no, por supuesto, es muy complicado abrirlo todo el tiempo, requiere un personal específico, requiere unas medidas también pues de cierta seguridad, pero creo que las instituciones, todas las que tienen competencias en ello, deben trabajar y deben colaborar entre ellas para llegar a un acuerdo y que esta ruta pues siga adelante y el patrimonio sea difundido. Nino, ¿qué opinas sobre esto? Tú que tienes mucha experiencia ya en este tipo de cuestiones, ¿cuál puede ser la solución para que esto sea completamente viable y la gente que venga pues, de Madrid, de Logroño, de Ávila, de otros sitios tenga las facilidades para poder acceder a ellos? No, tiene toda la razón del mundo, es que es lo principal, que cuando llegue alguien se encuentre con la iglesia abierta, no cerrada, porque poner en marcha esto ha costado mucho. Pero tumbarlo, las redes sociales hoy, si llegan a verlo y no les abre nadie, se meten ahí y vamos, 2 o 3 veces y te hacen polvo, ¿verdad? Y se acabó la ruta. Entonces yo creo que los tiros van por donde dice Iván. Yo creo que hay que convocar una reunión. ¿Pero es viable eso o simplemente puede quedar en agua de borrajas o puede haber una fusión, un compendio ahí de opiniones, como bien decía Iván, de instituciones? Yo creo que es viable. Que representen a Lo que tiene este que haber son ganas de trabajar y de creerse que la ruta es muy importante. De verdad, en arte es una maravilla. Bueno, la gente, el primer viaje que vino fue hace 3 años, me parece, que me llamaron a mí, les acompañamos, era de Logroño, y marcharon encantados, dijeron, impresionante, vamos a difundirlo para que venga a ver la gente esto. Entonces, yo creo, los pueblos son esenciales, para que las señoras, sobre todo, algún señor también, que el otro día
Melchor, por ejemplo, nos abrió creo que fue en Gordaliza del Pino. Gordaliza del Pino. Pero los pueblos son muy importantes y para eso hay que contar con ellos, con las juntas vecinales y los ayuntamientos. O sea que podemos hacer un llamamiento a todas aquellas instituciones, como bien decía Iván, que estén implicadas en este tema, tanto eclesiásticas, Diputación, Junta. Bueno, hemos visto a Omar también una buena predisposición, los alcaldes representando aquí Ignacio. Entonces yo creo que podemos remar en la misma dirección, porque si no sería imposible. Sin duda alguna. Bueno, voy a contar algo personal. Hace años sí que se pusieron una serie de guías, desde el Museo Diocesano los formamos. Bueno, puede ser una solución. No digo que sea la única, pero quizás las asociaciones tienen también profesionales con los que puedan contar. Creo que hay varias opciones y hay que explorarlas todas y demás. Bien, vamos a tocar otro tema que me parece también relevante. Vamos a hablar del aspecto de la gestión de esta propia ruta de los retablos renacentistas, y para ello, para introducirnos un poquito, vamos a contar con la participación de Marina Sánchez Alonso, que es la delegada de Hispania nuestra aquí en León, que nos ha mandado también un vídeo con unas reflexiones muy interesantes. Al hablar hoy en día de la ruta de los retablos renacentistas, debemos hablar sobre todo de un modelo de gestión de patrimonio. Hasta ahora se ha efectuado un esfuerzo de cooperación muy interesante entre las instituciones públicas y la sociedad civil. Asociaciones como Promonumenta Hispania Nostra o Valle de Escapa han trabajado hasta el momento de manera muy positiva para la recuperación y puesta en valor de estos retablos y sus iglesias. El siguiente paso ahora mismo es llegar a un modelo de gestión sostenible desde el punto de vista empresarial. Este es un destino muy novedoso en la oferta turística leonesa y hay que tratarlo desde el punto de vista de la gestión. Profesionales de la gestión son importantes para poder sacar adelante una ruta y poder consolidar puestos de trabajo en torno a tener las iglesias abiertas, tener guías turísticos, tener actividades de un día, de un fin de semana o de cara a los veraneantes habituales que redunden en un beneficio de carácter económico que siempre va a redundar en beneficio en su conservación y divulgación de cara al mundo, ¿no? Actividades pues del tipo de talleres, por ejemplo, de dibujo, estructurando y analizando los retablos, como ese libro abierto que fue en su momento y que hoy en día nos transmite un modo de comunicación, una manera de interpretar las imágenes. Talleres de masonería, de construcción de talla de madera, necesario hoy en día también para comprender y articular el contenido de estos elementos artísticos. Talleres incluso de gastronomía de la zona, teniendo en cuenta en qué punto nos encontramos. Fabricación de pan o fabricación de dulces o foie o algo así. A nivel de más actividades interesantes, la fiesta y recreación renacentista en torno a algún hito y hecho histórico. Los concursos de todo tipo, literarios, artísticos, cualquier elemento es susceptible de ser puesto en valor y conseguir que las personas vengan a traer jóvenes, a traer niños, colectivos diversos, para que puedan participar y que puedan divertirse y a la vez llegar a ese momento histórico tan interesante que vivió la zona de los retablos renacentistas. ¿Qué necesidades detecto? Pues una mejora de la imagen corporativa en Internet para poder localizarlo y ponerlo en valor y conseguir entradas, por ejemplo, o reservar desde cualquier punto del mundo. Unos puntos de información turística para poder acceder a la ruta bien desde el norte o bien desde el sur y tener siempre a mano los documentos necesarios para conocerla. Una señalética propia con sus códigos QR, una fidelización de contenidos por medio de marketing en Internet que nos ayude a tener siempre a mano toda la información relativa a ello. Y, por supuesto, un merchandising que nos invite a llevarnos a casa un recuerdo bonito de esos momentos interesantes que hemos pasado. A mí se me ocurre que la figura de Juan de Juni es un buen símbolo para llevar a casa, pues de la mano, no sé, de unas tazas de desayuno, un muñequito o, por supuesto, un bloc de dibujo.
Muy interesante las reflexiones de Marina, ¿verdad, Nino? Sí, yo creo que nos ha abordado aquí, bueno, daría para otro programa entero, pero nos habla de marketing, nos habla de imagen corporativa, nos habla de los códigos QR, nos habla de una venta que te pueda llevar un pequeño imán para tu frigorífico, no sé, por poner un ejemplo. Eso sí que sería maravilloso, ¿no? Poner en funcionamiento todo ello. Va en línea con lo que estábamos hablando, pero claro, para eso tienen que implicarse las instituciones. Nosotros no tenemos poder económico para hacer nada. Nosotros, bueno, el otro día cuando fuimos a hacer la ruta, en Villaselán nos pidieron a ver si podíamos ir a limpiar la iglesia, que la pobre está bastante sucia. Y le dijimos, lo dije yo, digo, oye, si queréis que vengamos, venimos y la limpiamos. Con vuestras típicas hacenderas, ¿no? O sea, una hacendera de limpieza, eso lo podemos hacer, ¿no? Y apoyar las visitas, lo que sea. Pero en dinero, y claro... Bueno, pero si podéis a través de las instituciones promover todo este tipo de ideas, ¿no? Exactamente. Y dar un poco la matraca para ver si... Exacto, a veces ya sabes que hace un poco labor de yunque, ¿no? Que eso lo solemos hacer. Lo sé. Y ahí viene el tema otra vez de que hay que reunirse la Junta, la Diputación, los ayuntamientos, las juntas vecinales, y si nos quieren invitar a las asociaciones culturales, pues que... Civil. Pero hay que hacerlo ya. O sea, no se puede decir sí, pero luego que se pase el tiempo. Con el tema de lo digo por en Fitur, se perdió una oportunidad en Madrid, que van en la Feria Internacional de Turismo, que vienen 100 y pico mil personas. Y no estuvimos allí con este tema. Y no hubo folletos. Sí. Cuando se fue para que había una partida, porque si se quieren cambiar los folletos, bueno, pues cámbiense, pues llegó la feria y no hubo folletos. Eso es lo que no puede ser. Iván, para poner la guinda al pastel, te queda la última palabra. ¿Qué opinas sobre todo esto? Ya sé que es muy denso, pero ¿cómo se puede potenciar toda esta ruta de los retablos? Bueno, en primer lugar hay que reconocer también que previamente se han hecho esfuerzos ya institucionales en cuanto a la restauración de los retablos. Quedan efectivamente dos, Celada, Villaselán, entonces, pero bueno, creo que ha habido una apuesta previa por la base, ¿no? que es que los retablos estén dignos, y la verdad es que son maravillosos. O sea, que yo era lo que más me interesaba comentar, recalcar la excepcionalidad de esta ruta en cuanto a su Eso lo haremos nivel más detenidamente, artístico. Si para otra vez, yo como historiador del arte tenemos pendiente una focalización directa y hablaremos solamente desde el punto de vista histórico-artístico, pero yo quería hablar de esta parte más, Entonces, más general. Bueno, pues y todas las iniciativas que se han dicho desde Hispania Nostra me parecen correctas. Lo que pasa que requiere mucha complejidad y sobre todo requiere financiación, y lo que necesitamos siempre es financiación. Como digo, ya hubo para la restauración de los retablos, ahora deberá haber, si se quiere continuar, para esta segunda fase, que es una estrategia, pues digamos, más vinculada al visitante, y recibir de ahí un retorno económico que puede ser posible. Bueno, pues con estas palabras de Iván nos quedamos, ese retorno económico, esas posibilidades de que las instituciones, como bien nos apunta Nino, lleguen a un acuerdo que se pueda realizar y lleguemos a un buen entente para esta ruta de los retablos renacentistas, que a mí, desde el punto de vista histórico-artístico, me parece maravillosa, que ya lo abordaremos en otro momento. Iván González Sánchez, adjunto de la dirección del Museo Catedralicio Diocesano, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias y buenas noches, Javier. Y Marcelino Fernández Ibáñez, Nino, otra vez gracias por estar aquí, siempre eres bien recibido, presidente de Promoventa. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Y a todos ustedes, pues nada, esperemos que les haya gustado este programa de Analízale, la ruta de los retablos renacentistas del este de la provincia de León, que los disfruten, que vayan a verlos, que se den un paseo, que disfruten de nuestra naturaleza, de nuestro paisaje, de nuestro arte tan maravilloso que tenemos en León, que es una verdadera delicia, de esa franja de norte a sur, de sur a norte, que es un verdadero deleite. Buenas noches, que descansen, sean felices.